Muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, vamos a conversar ahora del segundo tema que hemos escogido para ustedes con Paola. Estamos estrenando Corte de Constitucionalidad y menuda tarea la que se avecina. Retos y desafíos para estos nuevos magistrados serán algo indudable y de alto bagaje e importancia para el país. Para eso hemos invitado a 3 personas sumamente calificadas, profesionales. Ahí sí que a pesar de Paola, entre abogados te veas, dice el dicho. Nos acompaña el licenciado Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. El licenciado Jordán Rojas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios. Y el licenciado Osvaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar por acá con nosotros. Entonces me gustaría empezar, licenciado Ralón. Menuda tarea de la Corte entrante, ¿no? ¿Cómo lo ve usted en función de lo inmediato y el porvenir de los casos tan emblemáticos que sin duda llegarán allí? Pues efectivamente creo que los próximos 5 años de la Corte de Constitucionalidad van a haber aspectos que se van a someter relacionados a una eventual reforma constitucional, sin duda alguna. Se viene también una reforma legal en, digamos, ciertas leyes muy centrales, tanto no solo la reforma del sector justicia, sino de algunas otras leyes orgánicas y un tema de diseño del Estado, en donde seguramente habrá opiniones encontradas y casos que pueden llegar a la Corte. Y el otro aspecto son revisiones, sin duda alguna, de algún tipo de resoluciones o sentencias de los casos de alto impacto relacionados a señalamientos de corrupción. Yo diría que sobre esos 3 ejes serían las principales líneas de actuación. Uno esperaría una independencia y una alta, digamos, objetividad en los casos. Recordemos que pues la Constitución tiene su método de interpretación y aplicación y uno lo que espera es pues esa alta calidad técnica e independencia y sentencias que marquen un precedente y una buena jurisprudencia. En su discurso de despedida como presidenta, la magistrada Porras hizo un recuento de los avances que tuvo su presidencia. Don Jordán, ¿qué piensa usted de los números que ella daba? De cómo acortaron los plazos, de la cantidad de expedientes, la productividad que reflejan las estadísticas de la Corte del año pasado. ¿Qué evaluación hace usted de la Corte que asumen los nuevos magistrados? Cuantitativamente y tecnológicamente hay que reconocer que la presidencia de la magistrada Gloria Porras dio un paso adelante, se puso a la modernidad. Ya en los asuntos de fondo, en las resoluciones, recordemos que tuvo que batallar. Hubo casos paradigmáticos que a veces era 3-2 la votación dividida, pero sí, en tema técnico operativo sí tenemos una Corte más moderna. Ahora el reto es, como decía Estuardo, que se desmarquen de cualquier vinculación con poderes fácticos también. Recordemos que hay magistrados que tuvieron también mucho cuestionamiento a la hora de ser electos, designados mejor dicho, y con sus hechos tendrán que demostrar. El caso más ejemplar es de Mata Vela, que electo por el Consejo Superior Universitario, donde una buena parte del Consejo Superior, encabezado por el rector, le dio su confianza. Y entonces, a la hora de cualquier fallo muy cuestionado, le va a restar esa capacidad de oxígeno que la universidad del G4 ha tratado de implementar en contra de la reforma, porque sería contradictorio fallos que le pudieran retroceder en el sistema de justicia. Todos los paradigmáticos, Tuto Pérez, Roxana Valdetti, si ahí se viene para atrás eso, tendríamos resultados lamentables en el combate a la corrupción y lucha contra la impunidad. Osvaldo, de los ejes que decía Estuardo, retomándolos un poco, que creo que hace un ejercicio de síntesis muy interesante, hablemos de estas reformas estructurales, la resistencia de algunos sectores, algunos legales, otros no, unos legítimos, otros no tanto. ¿Qué podemos esperar ahora en el marco de esas reformas estructurales que por tanto clama la población y tan necesarios para el país? Bueno, creo que ahí hay un tema muy importante, y es que al final la Corte de Constitucionalidad, en la opinión, por ejemplo, que emitió con la ley electoral y de partidos políticos, no tiene el control final sobre lo que va a suceder dentro del Congreso. Entonces su opinión tiene que ser lo más apegada a derecho, lo más apegada a la tutela de los derechos que se requieren y que son constitucionales. Tienen la tarea actualmente de que tienen en sus manos emitir opinión sobre la ley de orden público, que la está esperando el Congreso, luego aprobada en tercer debate. Y se vienen también las reformas a la ley de amparo, que es una de las discusiones que empieza a trabajarse dentro del Congreso en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Entonces tienen esa tarea, creo que lo decían muy bien, de demostrar independencia, que ahí hay que revisar los antecedentes de todo el sistema de nombramiento. No hubo transparencia, por ejemplo, en el Ejecutivo para
el nombramiento ni capacidad de fiscalización ciudadana en muchos de los entes. Y esa falta de independencia nos lleva a preguntarnos si realmente todas esas opiniones que van a emitir van a ir en el sentido de lo que realmente se quiere reformar. Por ejemplo, en el tema de la ley de amparo, que será un debate diferente, estamos hablando, por ejemplo, del amparo judicial como una de las formas para entorpecimiento de procesos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hay grandes retos, apegarse a derecho, no dejar una manipulación política. Yo lamenté mucho una vez que un ex magistrado de corte dijo, yo me baso más en la política que en el derecho para emitir mis opiniones, y eso daña el sistema y daña a la credibilidad que tiene que tener esta corte también. Y ahí hay un reto muy importante que quisiera añadir a lo que mis colegas ya decían, y es que se han dado grandes pasos en cuanto al tema de la tutela efectiva de los derechos ambientales, y uno de los eventos que tenemos que procurar es que no se retroceda en esto, es decir, que las sentencias vayan generando realmente una línea de jurisprudencia que nos den certeza jurídica desde ese elemento, ¿verdad? Decía la magistrada Porras, Estuardo, que hizo referencia al uso malicioso de los amparos y que es un factor que propicia la impunidad. ¿Qué reto puede enfrentar realmente esta Corte con respecto del uso malicioso de los amparos? ¿Hasta dónde podría llegar? Yo creo que si no se hace una reforma a la ley de amparo, uno va, digamos, o puede vislumbrar que puede haber un litigio malicioso, sobre todo en aquellos casos donde se están persiguiendo hechos señalados de corrupción. Y eso lo que hace es saturar el trabajo de la Corte de Constitucionalidad y generar desgastes en el sistema de justicia como tal. Así que, sin duda alguna, una tarea será, si se hace esa reforma, ver la opinión o no que emita la Corte en si es un buen sentido la reforma o no. Pero creo que si no hay una reforma en la ley de amparo, podría darse ese litigio malicioso y tendrán que saberlo manejar con resoluciones claras, oportunas, que no se vean en una demora que le haga el juego a aquellos que hagan el litigio malicioso, sino darle la prioridad del caso para salirle al paso a este tipo de litigio malicioso. Y Jordán, ahí, oyendo Estuardo, y mucha gente nos vamos con la finta, como se dice, en el hecho de que la Corte solo resuelve cosas de Estado, y todo el mundo ve mucho a la Corte, o voltea a ver a la Corte de Constitucionalidad, cuando los hechos son de trascendencia nacional en materia institucional, poderes del Estado y demás. Pero ¿dónde queda el papel de esa Corte en los derechos privados, en los juicios que los colegas litigan, que la gente hace valer sus derechos desde las acciones pertinentes en los tribunales? ¿Cómo vemos eso desde allí? Cuando se violan derechos constitucionales en procesos de derecho eminentemente particular, pues se tiene el acceso también en buena lid de litigar en ese sentido. El litigio malicioso es cuando solamente se pretende demorar para trazar un proceso, ¿verdad? Pero y yo coincido con Estuardo plenamente en el tema de la reforma necesaria de la ley, porque la Corte no tiene poder legislativo, como a veces se ha llegado a incurrir en actos concordados que no necesariamente son legales de por sí, pero también los nuevos magistrados tienen que estar conscientes y recordar lo que pasó el año pasado en las plazas. Ya llegó hasta el hecho de una magistrada actual de la Corte Suprema, la licenciada Stalin, por ejemplo, pero hasta el momento ningún magistrado de la Corte Constitucional ha sido tocado. Pero tenemos que estar muy vigilantes de su accionar, que sea dentro del imperio de derecho, porque cualquier error garrafal que tenga la nueva Corte también podría llevar en un momento dado a la desesperación ciudadana y decir, bueno, ¿de qué nos sirve un ente que resuelve y que nos sale oneroso? Entonces mejor propongamos que se cierre la Corte, porque hasta a veces ese debate existe. Entonces tiene que ser un accionar técnico y muy ético sobre todo. Osvaldo, quisiera escuchar cuál es su previsión de esos casos de corrupción de alto impacto que muchos opinan que van a llegar y no tarde, más temprano que tarde a esta Corte. Bueno, la utilización del amparo, sobre todo, que es como vemos que van a llegar estos casos a la Corte de Constitucionalidad, parece que inevitable. Y entonces ahí creo que es donde más vamos a exigir esa independencia de los magistrados recién nombrados el día de hoy o que asumieron hoy el puesto, porque son intereses muy sensibles. Yo diría que estamos viendo intereses de poderes fácticos, intereses de un sistema político agotado, caduco completamente, que lo que quiere es redisfrazarse para seguir vigente, y para eso necesita que alguien lo avale jurídicamente. Esa sería la Corte de Constitucionalidad. Entonces ese es el cuidado que tienen que tener, como lo decía el licenciado. Si ellos llegan a un punto en donde no basan sus resoluciones en derecho, van a tener incluso a la plaza también encima,
para exigirles que ajusten este tipo de resoluciones. Así que yo lo que vislumbro es que son magistrados que no van a arriesgarse, esperaría yo, en tener injerencia externa. Esperaría que también hacia lo interno cada uno tenga esa capacidad de poder ser independientes y ser imparciales en lo que estén evaluando. Y me parece que hay cierta duda en este momento, o lo que normalmente decimos, cierto beneficio de la duda, aunque para el Ejecutivo es muy difícil decirlo ahora, pero por lo menos en la CC sí podemos decirlo, pero tiene siempre la mancha del modelo como se eligen, y eso hay que tenerlo. Pero ¿cómo separar las resoluciones de la Corte de lo que quisiera que resuelva la población en función de casos de corrupción de alto impacto y lo que en materia van a evaluar? Paola, lo que pasa es que van a demostrar de qué están hechos los actores magistrados. Y ahí yo hago un énfasis en que la Constitución es Constitución política de la República. Y el norte, cuando tengan duda, va a ser el bien común. Entonces no hay mucho donde perderse si ellos tienen claro el norte. Si tienen compromisos que los atan a través de cómo fueron designados, entonces van a comenzar a evidenciarse todo esto. Y creo que finalmente también dependerá de los argumentos, tienen que ser más sólidos. Ya yo quiero preguntarle a Estuardo. Con el actuar es imposible normas del Congreso, ¿verdad? Pero en el actuar de la formulación de normas, pasándonos ahora al margen del amparo a la inconstitucionalidad, creo que ha sido fácil para la Corte resolver las cuestiones por las monstruosidades de forma que se han evidenciado en leyes deficientes. Fácil. ¿Será que es deseable que la Corte, no obstante sea suficiente declarar con lugar a inconstitucionalidad por forma, le entrara un poco más como para dar certeza u orientar un poco un trabajo legislativo más técnico? Yo creo que las herramientas están y no se han utilizado. Por ejemplo, está reglamentado quienes tienen la posibilidad de pedir opiniones consultivas a la Corte. Y el instrumento es una opinión consultiva que oriente, por ejemplo, al Ejecutivo para presentar algún proyecto de ley sobre una materia muy especial que amerite ese análisis, porque ese, digamos, es un instrumento que está. Y creo que tanto en amparo como en inconstitucionalidad es lo difícil de la Corte, y cuando yo hablo de independencia y objetividad es que a pesar de que haya un clamor popular, lo que tiene que aplicar es la Constitución, porque la Constitución al final puede ser que en un momento dado sirva para defender los derechos de alguna minoría, no solo es para defender los derechos de lo que la mayoría quiera, y es ahí en donde la capacidad técnica, la objetividad, la jurisprudencia, la correcta interpretación, pues son las herramientas para que al final haya una justicia que respete el orden constitucional y no una injusticia por clamor popular. Yo creo que ese va a ser el gran reto en los 5 años, y yo, digamos, creo que pueden haber cambios muy interesantes que se pueden dar. Uno de ellos es el tema de plantearse a lo interno de la Corte si las agendas de lo que se somete a pleno cuando van a resolver, hoy por hoy las maneja el presidente de turno. Él es el que ordena cuál es un tema de agenda o no, pero ahí, si es un tema discrecional, se pueden manejar tiempos políticos y prioridades que no necesariamente van hacia una justicia pronta y cumplida. De repente debería de ser un orden cronológico con algunas excepciones para temas urgentes. Son cambios de transparencia, digamos. También María Cristina Fernández, cuando era candidata, planteaba, y ustedes me dirán si era en esa línea, que no sean letrados los que vean los expedientes, sino directamente los magistrados. ¿Es correcto eso? ¿Hay una intermediación antes del magistrado? Sí. Y ella proponía que sea el magistrado el que conozca directamente cada caso que se va a resolver. Ya en la práctica, por el volumen de trabajo, sería bastante difícil que fuera así, pero ya que sale el tema de los suplentes, como María Cristina, por ejemplo, una visión de una profesional joven que pueda venir a inyectar, porque suplente, pero en dados casos que la ley determina, se integra por 7 magistrados. Aparte, también hay que reconocer que, si mi memoria no me falla, es la primera vez que un profesional maya va a estar en la Corte Constitucional, Parucén, por ejemplo, como suplente. Entonces, también va a ser importante, como decía Estuardo, transparentar, que no se discuta solamente en secreto, porque son cosas públicas que al finalmente toma la decisión la Corte Constitucional. Transparentar la Corte, porque no es una Corte celestial como a veces se piensa, pues es tan terrenal y sujeta a fiscalización y auditoría social como cualquier ente público. Y menos ambigüedad en la forma en que se
asignan o se lleva menos orden discrecionalidad, menos totalmente de acuerdo. discrecionalidad. Pues bueno, Stor decía que en efecto, que hay veces que la Constitución al abordar derechos individuales resulta ser muy legal, pero muy poco atinente al bien común. Pero sin embargo ahí lo está. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿El respeto a derechos individuales o gremiales en función del sacrificio del bienestar colectivo o la institucionalidad? Y son interpretaciones ideológicas, tenemos que reconocer, es decir, no somos... Pero son debates actuales, que Son de hecho actuales, llegan por sí, vía de... Por eso es que los magistrados no son computadoras que se les mete el expediente y va a salir una sentencia, no, está sujeto al proceso de formación académica, en qué casa de estudios superiores eso influye también, qué inclinación, qué interpretación le da a la Constitución política. ¿Usted lo ve igual, Lick? Bueno, yo creo que, digamos, la interpretación, la Constitución es clara de que el fin supremo es el bien común, pero la Constitución es, voy a poner un ejemplo, como un reloj de precisión, y por eso la interpretación es integral. El hecho de que sea una república y no un Estado, digamos, que busque que esa ficción de Estado vaya buscando un bien común etéreo, creo que sí marca diferencia, porque uno de los pilares de la república es proteger vida, proteger libertad, proteger propiedad privada, y entonces ese bienestar general debe ser sin menoscabar algunos pilares de la república como tal, en tanto tengamos esta Constitución. Es un debate complejo, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, ahorita el tema de la libre determinación de la administración de los territorios de pueblos indígenas en materia de explotación de recursos naturales, que es un tema de consultas. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos una crisis política aplazada en el país. Las votaciones vinieron a aplazar la crisis política, no vinieron a resolver la crisis política, y dentro del marco de la crisis política que estamos viviendo y que puede en cualquier momento encontrar un punto álgido nuevamente, la Corte Constitucional va a ser clave. Y yo creo que ahí, en ese punto de ser clave, es la tutela efectiva de derechos humanos, el reconocimiento de derechos de muchas comunidades y de muchas poblaciones. El otro viernes 22, la Marcha por el Agua ingresa aquí. Es un tema en común, es un tema en donde tiene que ver con el derecho a la vida incluso, donde la Corte, si le toca conocer un tema de estos, tiene que ser tajante con protegernos a todos ante esas situaciones. Así que, ¿por quiénes todos? Yo hablaría que en este caso tenemos que poner la condición humana adelante, ¿verdad? Y poner la condición humana adelante es que a nadie se le puede dejar sin el derecho de acceso a la justicia. Y a todos nos tienen que dar la oportunidad de poder ejercer efectivamente nuestros derechos. Y esa es una función de la Corte, protegernos frente al poder. Pero su evaluación de la conformación de esta Corte, usted lo había mencionado antes, ¿cómo estar fiscalizando una Corte sin estar como demasiado a la defensiva de... Ustedes proponían la fiscalización ciudadana y de seguir de cerca, pero ¿cómo dejar hacer un trabajo a la Corte? ¿Cómo aceptar esas resoluciones, aceptar la Constitución sin dejar que se pierda esa fiscalización ciudadana? Bueno, ese es un reto para la sociedad civil, digámoslo así, buscar los espacios para poder generar un proceso de diálogo con la misma Corte, en donde se puedan establecer mecanismos de evaluación. Llamémosle evaluación de desempeño, y es que ahí ya nos estamos metiendo más a los modelos de gestión. Como bien decía el licenciado, hay que transparentar más el proceso, es decir, ellos mismos tienen que buscar transparentar sus resoluciones, transparentar los procedimientos, las formas en que han llegado a las conclusiones, para permitirle a la ciudadanía que participe. Tenemos una ciudadanía no formada tampoco en estos temas, de poder acceder a leer, a ver todo. Pero las universidades, la academia también puede jugar un papel importante también. Que es complejo, ¿verdad? Frente al nivel que tenemos ahorita en las universidades, es complejo poderlo plantear. Pero serían retos para la academia también. Menuda tarea, ¿no? La que les espera, como yo arrancaba diciendo. Les comentamos, ya somos Trending Top en Twitter, les agradecemos mucho por ello. Y bueno, esperemos de verdad que esa discusión llegue en el seno de ese pleno, llegue a feliz término, siempre en función pues del bienestar colectivo, que finalmente es lo que dice la Constitución. Les agradecemos mucho a los tres por habernos acompañado en esta ocasión. Paola, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ver qué están diciendo ustedes en las redes sociales, y para ello Rocío Lazo está con nosotros, pero no se vayan, sigan con nosotros, porque en un momento más Juan Carlos Sandoval y compañía arrancan con las 10 p.m.
Adrián, así es, ya somos trending topic en las redes sociales, lo invitamos a mostrar su opinión en ellas. Hablamos sobre los retos que tienen los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esperamos su opinión. Comenzamos con Silvio Gramajo. Las deliberaciones de la Corte de Constitucionalidad deben ser públicas. Eso sería un avance. También la opinión de Raúl. El mayor desafío es el perfeccionamiento de la justicia ordinaria. Es jurídicamente aberrante que todo llegue hasta la Corte de Constitucionalidad. Juan Carlos Martínez, por su parte, sin duda, el mayor reto, demostrar y garantizar autonomía, decidir velando por el bien del país y no de interés particular. Y por último, Jimena Enríquez, ¿por qué no tenemos una Corte de Constitucionalidad con gente como Ralón, Balcells o Carrillo? ¿Por qué debemos conformarnos con nombramientos señalados políticos? Recuerde utilizar nuestra etiqueta a las 8:45 para mostrarnos su opinión en Facebook y en Twitter. No se encuentra como Canal Antigua. Es momento de conocer todo sobre los deportes, pero por favor, quédese con nosotros. En tan solo minutos comenzamos con A las 10 p.m.